Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Sí o No, este podcast de cine que estamos semana a semana llevando adelante. Yo soy Martín Imer, me pueden encontrar en granizo.uy o lavidaenuncine.wordpress.com y estamos como siempre también con Seba Lazarte. Contanos, Seba, ¿cómo andás y en dónde te encontramos? ¿Cómo andas, Martín? Todo bien, todo bien. Ahora estábamos hablando un poco antes, muchas películas para ver. Se vienen Sí. semanas bastante llenas. Me pueden encontrar en cinenui.com, cinenui, y si no en Cine Explicado en YouTube. Perfecto. Y justamente tenemos un montón de películas que tenemos muchísima expectativa por ver, que ya estamos hablando y se nos hace agua la boca y los ojos se nos llenan de expectativa, pero también hoy vamos a hablar de una de esas películas de las que seguramente ambos teníamos muchísimas ganas de ver, porque también es una película que había sufrido varios retrasos por la pandemia y por fin llegó a salas. Estamos hablando de Ghostbusters, El Legado, o como lo conocemos nosotros de siempre, Los Cazafantasmas. Un regreso muy especial que vamos a hablar en general hoy, no solo de El Legado, sino también, en cierta forma, del legado que hace que esta película suceda, Ujú. ¿no? Eso hace referencia también a la primera película de 1984 y la historia que tuvo después. Contame, Seba, ¿qué historia tenés vos con Los Cazafantasmas? ¿Te gusta? ¿Esperabas esta película? Los Cazafantasmas es como. Fue muy difícil para mí de chico que no me gustara cuando mi padre estaba. Toda la vida estaba hablándome de los Cazafantasmas, de lo que fue. No solo de lo que era, porque me la mostró, me encantó, divertidísima, todo. O sea, es una película muy divertida, de la época además. Pero siempre me hablaba de lo que fue, digamos, el camino a esa película. El tema de la canción, el tema del logo, que no se sabía bien lo que era, que no era. Y después que resultó una comedia como digamos, tan legendaria. Se convirtió Sí, incluso en leyenda por lo particular. Por la época, aclaro de nuevo. Y bueno, por el elenco genial que tenía encabezado por Bill Murray y uno de los guionistas, Dan Aykroyd. Aykroyd, siempre lo digo mal, sí, perdón. Dan Aykroyd, No creo sé que si es. lo logré decir bien. Pero lo que te digo, era una conexión que me venía de atrás porque mi padre me lo contaba como de esa época Claro. me hizo como un poco la cabeza. Y la verdad que es una película genial, muy disfrutable, que hasta el día de hoy gran parte ayuda a la canción tan icónica. Icónica canción. Sí, que hasta el día de hoy es algo y todo el mundo la conoce, incluso si no, yo conozco muchas personas que conocen la canción, nunca vieron la película en su vida, tampoco tienen interés en verla, pero adoran la Pero canción. conocen la canción, sí. Claro, o sea, de alguna manera es como un producto construido por elementos tan particulares que me parece que es lo que ha hecho que fuera tan única y que, bueno, ahora hablaremos del camino, primero te voy a dejar a vos hablar de Cazafantasmas en general, pero me parece que fue esas cosas únicas fueron las que complicaron su camino de cara al futuro. Pero ahora Sí. hablaremos de eso. Dale, Es decime que vos, decime yo vos. a mí lo que siempre me pareció fascinante de Cazafantasmas es, es lo que vos decías, esa combinación de estilos y géneros. O sea, es por un lado una comedia al estilo de las películas ochenteras, tipo Animal House, películas de Bill Murray, Stripes, incluso películas de la época, ¿no? El Día de la Marmota, Ujú. eh, Caddyshack. O sea, ese estilo de humor que parece casi una improvisación constante, y eso está a su vez combinado con un tipo de cine de industria muy calculado, que era el cine de aventuras, el cine con efectos especiales, con un presupuesto generoso. O sea, muy en contra de ese tipo de comedia desprejuiciada y libre que fue lo que llevó a la fama a los actores protagonistas. O sea, es una combinación muy, muy exótica que justamente sobrevive por el talento del director, Ivan Reitman, y justamente por ese muy buena intuición de los actores de acoplarse a lo que quieren contar y también al cómo lo quieren contar. O sea, es una comedia al estilo, no raunchy porque es bastante familiar, Ujú. pero sí a un estilo de comedia bastante rápido y bastante ágil y bastante
crudo en su cierta forma, pero también acoplado a una superproducción de gran presupuesto. Sí, y de idea absurda, además, Sí, porque la forma, o sea, la idea en sí puede existir como tal, pero si uno ve los elementos que trae, que propone para esa idea, es sumamente absurda. Entonces, claro, es cierto, estoy me acuerdo, en muchos aspectos yo pienso en Cazafantasmas y la pienso como comedia de Bill Murray de esa época, o sea, sí, mucho del lenguaje va por ahí. Pero está acoplado, claro, a una idea muy absurda, a un estilo de superproducción, a un estilo de aventura, a ciencia ficción, a como una cierta tecnología y lenguaje que inventan alrededor de toda esta historia. Es un cúmulo de elementos tan bizarro, porque lo voy a decir así, es que bizarro, quizás sí. solo podía existir en los años 80, me parece. Sí, y solo podía funcionar también con ese equipo. O Ujú. sea, podía funcionar con ellos, que ellos tienen, sobre todo Bill Murray tiene una cualidad muy extraña como actor, que es esa forma única de moverse en la pantalla, en el que todo el tiempo uno está en duda de si es en serio o tiene un costado irónico Sí. o un costado absurdo. Y eso está muy bien aplicado también con los otros actores, como también todos se integran en esa onda de un punto medio en el que están actuando en serio, pero a su vez siempre están entendiendo el chiste. Sí, es que en realidad está muy bien. El registro de Bill Murray es un poco el registro de Cazafantasmas, que es una comedia, pero que tiene dos o tres momentos donde se la toma en serio, donde uno se le pone los pelos de punta porque es como que hace honor a su nombre, hace el concepto de los cazafantasmas un poco más que un chiste a veces. Es como que uno lo tiene como los héroes de la historia, o sea, se entusiasma cuando le salen las cosas bien, cuando tiene una adversidad muy particular. Sí, Entonces combina y camina una cuerda floja entre lo cómico de reírse con ella y disfrutar con ella desde un lado más de aventura y de personajes que son cómicos, pero en algunos aspectos van en serio, que es muy difícil de reproducir. Digo, de hecho, bueno, voy a saltar a la secuela si se quiere, que se intentó reproducir con el mismo elenco, con el mismo todo, sí. caminaba sobre una línea similar y no sé si es que el efecto de la novedad pasó o agregaba alguna absurdez que a mí me supera personalmente o el argumento era más tonto, si bien en algún aspecto me gusta, el tema del personaje, el villano en el cuadro y todo eso, eso me parece que estaba bien, pero entraba quizás en alguna absurdez o en algún Es que cansancio. y también me parece que lo que tiene la 2 que no tiene tanto la uno es esa sobriedad humorística Ujú. que la uno estaba tan presente. Esa cosa de la comedia ochentera, de las situaciones desprejuiciadas, casi de una construcción libre, porque eran muchas veces, incluso en los cazafantasmas, hay muchas secuencias que son bastante independientes. Entonces, eso ya en la secuela no estaba tan presente porque había una construcción muchísimo más digna del cine de alto presupuesto que de la comedia independiente de la que salieron ellos. Sí, puede ser. Era más. Sí, era más la parte de Cazafantasmas como franquicia, Cazafantasmas como. Era una secuela, sí, que quizás era más, pero. Pero carecía, sí, de esos elementos especiales. Que claro, de alguna manera era como encontrar magia en la botella, el lugar donde cayó el rayo. O sea, fue como algo muy único. Que me parece que hasta el día de hoy, ya hablaremos de la película que vamos a hablar, hablaremos del resto de la historia, incluso si hay cosas buenas alrededor de todo eso, me parece que era una película que era, como dije, imposible de reproducir por el tiempo o por esas cosas particulares que ya mencionamos. Sí, y creo que de hecho ese fue un tema que toda la franquicia Cazafantasmas, todo lo que surgió después de Cazafantasmas, le costó un poco aceptar, ¿no? ¿En qué momento pasa de ser una comedia a ser un producto de acción y de ciencia ficción y de aventura? ¿Y en qué momento vuelve a ser una comedia? Yo creo que esa combinación, ni siquiera la secuela logró entenderla muy bien. Y Ujú. eso fue una cosa que siempre complicó también a los autores cuando intentaron buscar otras cosas. Las series animadas o los reboots. O sea, es como que nunca entendieron del todo cuál fue la fórmula del éxito. O tal vez también fue el hecho de que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar, ¿no? Claro, claro.
En realidad yo en realidad pienso, es raro, porque vamos a hablar, sí, de reboots ahora. Es Sí, raro en realidad pensar como no hubo un reboot de Cazafantasmas. La segunda salió en el 89 y no hubo un reboot o una nueva versión hasta 2016. Es cierto, hubo dibujos animados, hubo juguetes, hubo incluso videojuegos, pero durante mucho tiempo en realidad se habló de una tercera Cazafantasmas, no de un reboot ni un sí, remake. Porque de alguna manera yo creo que las personas haciéndola sabían que era como difícil, ya era difícil recrear con lo mismo y era más difícil quizás construir algo nuevo a partir de eso, volver como decís vos a agarrar ese rayo en el mismo lugar. Muy sí. difícil. Entonces eso es una particularidad, más para hoy, muy, muy increíble que hasta en el 89 y el 2016 no tuvimos ninguna película de una franquicia que, se quiera o no, muy conocida. Muy conocida y que siempre estuvo también en boca de todos. O sea, siempre fue popular Cazafantasmas. No paró ni en el recuerdo popular ni en nada. O sea, me parece que es una franquicia que siempre fue muy popular y muy conocida y muy querida. Y bueno, en realidad el tema todo acá es que todavía es querida. Y yo creo que como hablamos de una tercera Casa Fantasmas, en algún momento se olvidó esa posibilidad, se descartó. Y aparte, Eh, bueno, la muerte de uno de ellos, sí, bueno, ya estamos eh, hablando, sí, por el paso supuesto. del tiempo, o sea, yo no sé no sé si, tal vez, tal vez hoy una Cazafantasmas 3 podría ser más aceptada que hace un par de años, porque hoy está mucho más de moda y y bueno, incluso el legado lo aprovecha bastante, el factor nostálgico. Creo que hoy se tiene mucho más aprecio que si se hiciera en los 90 o a principios de los 2000. Sí, obviamente, sí. Yo creo, es más, recuerdo, post 2010, yo creo que era algo que todavía se conversaba, era algo que todavía era posible. Me parece que simplemente los involucrados quizá nunca estuvieron realmente del todo interesados, o bueno, pasó la ventana de tiempo para Sí. hacerlo. Y bueno, nos enfrentamos a Hollywood y el hecho de que una franquicia no puede morir con dos películas y hay que reinventarla. Así que Sí. no sé si querés vos introducir lo que propuso Paul Feig en Bueno, 2016. me toca a mí. Si querés lo hago yo no tengo ningún problema. Yo creo que tengo No, menos odio al respecto. lo digo, en 2016 surge el reboot que primeramente estaba pensado como un primer escalón en lo que sería un universo Ujú. de los cazafantasmas. Esa película fue Las Cazafantasmas, fue una película dirigida por Paul Feig, un director que venía de grandes éxitos femeninos como Damas en guerra, perdón, y Spy, una espía despistada, películas que si el espectador las registra, son de un estilo de comedia muy cruda, un estilo de comedia bastante violenta, y bueno, lo llamaron para responder la llamada, y bueno, él convocó a un grupo de mujeres muy talentosas, que eran Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones, para tomar el relevo de los protagonistas masculinos de la anterior película, en una película que era tanto una continuación, en cierto modo, como un reboot total, en realidad. Sí, me parece que está muy bien presentado. Y primero voy a aclarar que a mí esa película no es que no me guste por una de las razones que mucha gente dice que, cambiaron los personajes, estos personajes eran masculinos y ahora pusieron mujeres en otros, en los roles de los protagonistas. Eran otros personajes, era sumamente válido. Pero como dijiste vos, y está bien aclarar Paul Feig, que para mí es un gran director, muy cómico, entiende comedia y capta todo muy bien, pero era Cazafantasmas vista desde una mirada muy contemporánea, si se quiere, que no le sentó nada bien. O sea, No, ni los efectos visuales le sentaban bien, ni la comedia más brusca le sentaba bien, ni centrarse mucho más en la comedia tampoco le funcionó. Algunos personajes tontos, elementos como mucho más masivos o menos creativos, la falta de un cierto elemento bizarro o particularidad que la hiciera distinta. Había elementos que provenían del cine de los 80 que no existen en ningún lado para mí en el reboot de 2016. Y me parece a mí que los problemas estuvieron por ahí. Entonces, ni los fanáticos
se engancharon mucho, ni los nuevos espectadores tuvieron como demasiados elementos para engancharse a una idea que en realidad, vamos a decirlo, es una idea muy tonta, muy particular, que si no está hecha de una manera, Claro. no engancha de la misma, no engancha igual. Entonces me Pero parece que incluso aparte los creo que, espectadores nuevos no compraron. Decime ahora, perdón. me parece que el gran problema, primero, me parece que hubo un problema ya con el público. O sea, nunca me pareció mala la idea de que se cambie el género de los cazafantasmas, porque tampoco me parece que sea un detalle fundamental el hecho de que los cazafantasmas son hombres. Ujú, Y aparte el hecho de poner gente que es muy talentosa. Son cómicas probadas de éxitos, que han funcionado todas muy bien por separado. No me parecía mal la idea de que estuvieran juntas y sí me pareció mal la campaña de odio que generaron muchísimos sectores del público ujú. a partir de la película, ¿no? Y a partir de esa decisión. Eso me parece que está pésimo y es condenable. El problema es que la película nunca terminó de entender tampoco. Fue otra muestra más de que nunca se entendió cuál había sido la fórmula de los cazafantasmas. O sea, se apostó por una comedia muy desenfrenada que en ningún momento cuadraba con lo que es la mística de los cazafantasmas. El lado de aventura tampoco funcionaba porque no había mucha aventura. Eran situaciones muy esporádicas y tampoco que eran muy atractivas porque justamente al ser un reboot era muy un reciclado de lo que se había hecho antes Ujú. y tampoco funcionaban muy bien las actrices porque en muchos momentos se las dejaba improvisar y no era un tipo de improvisación en la que ese tipo de actrices se sintieran cómodas porque tenía que ser familiar. Entonces, en muchos momentos se sentía como se sentían muy truncas sus participaciones porque tenían que adecuarse al envoltorio del estudio, ¿no? Ujú. Es que ahora pensándolo, que además creo que es de Sony también, Sí. el reboot me daba como una onda más a las secuelas de Los Hombres de Negro, si se quiere, me parece. Que No, película que no vi. nunca viste ninguna. Bueno, está. No, vi, o sea, por supuesto, vi la trilogía, no vi el reboot. No, yo me refería, bueno, el reboot ni hablar también. Me refería a las secuelas, que eran de alguna manera más brillosas, menos creativas, salvando las distancias igual, me parece que había algo, un poquito más de valor ahí. Sí. Pero esa era una franquicia que me parece que de alguna manera reinventó, si se quiere, los cazafantasmas en algún aspecto. En esa combinación de comedia y bizarro y aventura y etcétera. Me parece que era algo como más así, que me parece que tiene que ver más con la mirada contemporánea. O sea, como decías vos, trajeron un director que funcionaba de otra manera para una franquicia a la que nunca iba a poder acceder No, por su estilo de cine y por su acercamiento. Como decís vos, no se entendía del todo el éxito de los cazafantasmas. Porque justamente no es fácil, ya es difícil de recrear y mirarlo con la mirada contemporánea, con lo que implicaba una película en 2016, más una superproducción. Y había elementos que me parece que incluso estaban directamente eliminados. Decían, ok, yo esto no lo voy a hacer. Olvídate de ciertos efectos prácticos. Olvídate de cierta, viste, combinación entre aventura y un estilo de comedia. Tipo, no, vamos a hacer una comedia, ok. Vamos a hacer esto, ok. Pero en el camino se perdía lo que decías vos. Toda esa mística, toda esa magia y todo ese aspecto único que estaba en la película del 84. exactamente. Eh, y aparte, yo al gustar mucho de los cazafantasmas, es verdad, no le tengo ningún tipo de aprecio a las cazafantasmas, pero reitero, no es por los elementos, sino por cómo están mezclados. Ujú, O sea, me encanta Paul Feig, porque de hecho, luego de las cazafantasmas hizo una película también muy excéntrica como El Pequeño Favor, que me ujú, parece genial. O sí. sea, las actrices todas fueron a hacer otras cosas también muy buenas pero me parece que fueron fueron todas una combinación de desaciertos Ujú. y gente que simplemente no estaba cómoda en ese registro. Está bien. Sí, es una buena manera de definir. Es como, sí, está bien, desaciertos. Como que no. Era como que había un fallo inicial que se vuelve un cúmulo de fallos
y en algún punto es como que ya no hay manera como de rescatar una película que empieza un poco con el pie izquierdo en cuál es la intención y en qué es lo que quiere recrear, porque como ahora vamos a pasar a la película de hoy, que justamente de alguna manera muestra la otra cara de Hollywood. Yo creo que esta película no existiría nunca, nunca iba a existir, si no fuera por el hecho de que Cazafantasmas, la de 2016, falló. Por- Exactamente. Porque es un polo completamente opuesto y porque la intención y digamos la base, el cimiento, está en otro lugar completamente distinto y porque el cine de hoy, y vos dijiste, hablaste de nostalgia ya, y voy a repetir nostalgia muchas veces, hay que ir preparando al que esté Sí, escuchando, va a ser la palabra del día. sí, sin duda, es que me da gracia, está en todos los titulares de esta película, la palabra nostalgia está, porque es una película acerca de eso. Sí, Eh, claro, entre 2016 al día de hoy, de hecho 2020 porque es cuando se iba a estrenar esta película, me parece, sí. eh, hay un cambio, un nuevos intereses que tiene Hollywood y formas de acercarse a un reboot que en este caso, si bien esta película tiene unas cosas particulares, le sientan mucho mejor a una franquicia como Cazafantasmas, que a este punto vive de lo antiguo, vive de eso que no se Claro, puede recrear. es un poco esclava de su propio legado. Ujú. O sea, pero el problema justamente, si podemos hacer una transición entre una y otra, creo que lo que caracterizaba a Las Cazafantasmas es que era una película sobre el dejar atrás el pasado. Era una Ujú. película que estaba concentrada exclusivamente en borrar lo anterior y tratar de escribir sobre ello. Y El legado es una película sobre aceptar el pasado. Está bien esa forma de verlo, sí. Sí, si bien la 2016 hacía unos ciertos guiños o aludía a y no existiría sin la otra, sí, en algún aspecto quería que olvidáramos el pasado, porque si no olvidamos el pasado, esa película nunca iba a poder seguir adelante. En este caso, esta película no es nada sin el pasado. De hecho, no va Exactamente. hacia adelante, va hacia atrás, te diría. Sí, exactamente. Vamos entonces ya a lo que es Ghostbusters, El legado, ¿no? Es una película que, como bien decías vos hace un ratito, eh, olvida los hechos de las cazafantasmas y se sitúa en un universo en donde luego de los eventos de los cazafantasmas 2, el negocio se vino abajo en cierta forma y la gente olvidó que alguna vez existió ese servicio de cazafantasmas, ¿no? Ahora forma parte de los recuerdos de los cuarentones o los más veteranos en este universo. Nos centramos en una mujer y sus dos hijos que luego de tener un problema de deudas descubren que tienen la propiedad de la residencia del padre de esta mujer y al ir al pueblo en donde está esta locación, descubren que el lugar no es lo mejor, es un pueblito muy alejado, pero el lugar esconde un secreto, ya que el padre de esta mujer fue uno de los cazafantasmas originales, fue Egon Spengler. Entonces la película se centra en la pequeña hija de esta mujer, Phoebe, que va descubriendo lentamente el trabajo de su abuelo y va descubriendo la razón por la cual su abuelo decidió radicarse en ese lugar y alejarse del mundo, ya que su misión secreta era la de resguardar al mundo de una amenaza que ahora tiene todos los elementos para desatarse y que ella junto con su hermano y su familia tienen que mantener a salvo a la humanidad. Sí, Contame, Seba, ¿qué te pasó a vos mirando la película justamente por ese elemento nostálgico? me parece que desde el argumento ya se nota lo que a mí en realidad me interesaba más de esta película desde lejos, que iba más allá de los cazafantasmas, me interesaba ver algo que no era una copia de lo anterior, me interesaba ver algo que empezando a ver el tráiler empieza y uno no dice esto es una película de los cazafantasmas, o sea, era algo distinto desde otro punto y bueno, aludía a esa historia de padres e hijos, nuevos delegados de nuevas generaciones.
Y lo que más me interesaba era ver a Jason Reitman como director, que es el hijo de Ivan Reitman, que es el director de las primeras dos películas. Sí, Eh, Me interesaba, primero porque Jason Reitman es un gran director para mí, y me interesaba verlo aplicado a algo que no es lo común para él, pero que claramente tenía un aspecto nostálgico también para él y un cariño, simbólico también, sí, incluso más que sí, nostálgico. sí, simbólico, o sea, y bueno, el argumento que tiene ver padres e hijos en nuevas generaciones, digo, va por ahí también. Entonces me interesaba por ese lado. Y me encontré con una película que realmente, es eso, trata sobre eso. Y dado quien la hace, y la forma en que trabaja ese argumento y esa temática, la película que trata sobre nostalgia porque redescubre, digamos, el legado de los cazafantasmas, redescubre su tecnología, redescubre la forma en que funciona, comenta sobre, claro, personajes un poco más viejos que los recuerdan con cariño. De alguna manera es como que cuenta mucho el legado de Cazafantasmas hoy, o sea, con los más mayores que lo conocemos o no conocemos, nuevas generaciones que quizá necesitan otro lugar desde donde descubrirlo. Y para redescubrir una franquicia como esta, si no se puede recrear todo como era, creo que lo mejor que se puede hacer es apostar por la nostalgia, pero esta película hace algo muy bien, que lo hace desde un lugar me parece muy sincero, Sí. muy cálido, y me parece que eso tiene que ver con el director y todo lo que dije, pero también tiene que ver con una estructura que es que se deshace de distracciones. Como dijiste vos, Sí, muy bien, es un pueblo alejado, es sí, una familia donde los dos protagonistas son niños. La protagonista es una niña, de hecho, fantástica, ahora sí. lo diremos, Fantástica joven actriz. sin duda. Y de alguna manera como que la estructura se aferra a esas poquitas cosas y va redescubriendo eso que conocemos desde un lugar tan cálido, tan lindo y tan de aventura, que también el tipo de aventura también es nostálgico, porque es un tipo de aventura muy retro, eh, Sí. que me recuerda incluso a un cine de Spielberg, si se quiere, aventura O, infantil. sí, yo la película en la que más pensé mientras miraba El Legado fue en Super 8, que no es de Ujú, Spielberg, sí, pero sí es de pero Spielberg. sin duda, O sí. sea, es una película que vive de la nostalgia y a su vez construye a partir de la nostalgia. Porque construye, yo creo que la gran diferencia que puede tener Super 8 y tiene el legado con otros productos nostálgicos, como por ejemplo Stranger Things, es que más allá de que el elemento principal sea la nostalgia, y más allá de que el esqueleto sea la nostalgia, no es una película en la que los personajes sean simplemente stickers de los 80. No es como Stranger Things, que si vos rascás un poquito, rompés la hoja. Me Ujú. parece que es una película como Super 8 que se preocupa por crear personajes que están emocionalmente conectados con la película y están emocionalmente conectados con el espectador. Y eso yo creo que es una película, yo creo que lo que hace muy bien el legado es crear personajes muy empáticos y aparte construir un cuento desde la mística de lo que generó los cazafantasmas en el recuerdo popular, Ujú. que fue lo que creo que olvidó las cazafantasmas e incluso un poco se burló de eso. O sea, creo que la película del 2016 estaba tan obsesionada en ser lo suyo y en decir olviden eso que vieron, que sencillamente tiraba por la borda la mística o el elemento del recuerdo del espectador y el recuerdo cariñoso, que eso también muchas veces proyecta el impacto de una película. Y me parece que acá todo el tiempo se busca más que el humor proyectar una mística en torno a la figura de la película original y de los cazafantasmas. Sí, está bien lo del lado de la mística, porque en realidad, a ver, dijimos, Cazafantasmas era una comedia. Más allá de todo lo demás, sigue siendo una comedia. Es raro mirarla a veces con la seriedad con la que la mira esta película. Pero como dijimos, o sea, la parte de la mística y la parte de la calidez venden un poco la seriedad con la que se retoma un poco este concepto. Yo voy a aclarar algo ya de entrada.
al igual que su táctica, porque su táctica es muy nostálgica, es de redescubrir elementos y volver como un cierto lugar desde a partir de otros personajes. Es una táctica que a mí me parece que toca extremos que son demasiados, o al menos podrían haber sido tratados de mejor manera. Ahora, me parece que lo que hace, como te dije, es bastante verdadero, es bastante sincero. Sí, Y claro, o sea, tratar esta película con ese grado como de seriedad y de aferrarse a la nostalgia y solo tener eso, me parece que aunque no tenga, aunque haya personajes sin desarrollo, como es que hay personajes que tienen poco desarrollo, o haya ideas que no van muy lejos, o falten quizás algunas escenas para mejorar el desarrollo de ciertas partes de la película, me logró transmitir algo que va más allá un poco del guión, va más allá de la estructura, va más allá si la película no es perfecta. Me parece que la táctica que aplica es algo que han probado otros, de hecho, me parece. Han probado otras películas y otros reboots. sí. Acá lo que te digo, hay un elemento de verdad que se siente por cosas muy particulares, como es, y ya mencioné, el elenco, por ejemplo. El elenco acá vende la mitad de las ideas, vende la mitad de la mística, vende que la tecnología aparatosa de los cazafantasmas resulte tan disfrutable. Bueno, justamente eso tiene mística, porque claro, 40 años después casi, tiene una cierta mística encontrarse con esa tecnología, con cosas que se ven antiguas. Y es claro, es como mirar hacia atrás con una cierta nostalgia. Entonces es una película que dice de alguna manera, no vamos a poder recrear Cazafantasmas. Ya quedó claro. No, Es una película que lo descarta. Y a su vez propone algo que lo revive bastante bien. Porque lo utiliza con ciertos personajes, con cierta aventura infantil, con un lado que nunca hubiera esperado yo. Eh, sí, de los cazafantasmas. Claro, yo nunca lo hubiera esperado por ahí. Y me parece que lo reinventa bastante bien. Y bueno, como te digo, mucho tiene que ver, me parece a mí, con el elenco, que no sé si vos tendrás tus ciertos favoritos, me parece que serán los mismos que yo igual. Sí, creo que hay una gran revelación que es la niña. La niña realmente es una revelación. McKenna Grace se Es llama, la cómica, Makina sí. Grace. Y luego, bueno, como siempre, Paul Rudd, Sí. siempre un genial, un genial actor. O sea, que siempre, no es muy virtuoso, o sea, no es un actor que tenga muchos recursos, pero que siempre tiene un nivel de carisma que suma muchísimo a las películas en las que participa. En este caso, por ejemplo, más allá de que en cierto momento él desaparece de la película, su participación es muy especial. Él como que representa ese tipo de personaje cuarentón de una película de los 80 que no sabe mucho qué pasa, pero es un buen tipo y quiere ayudar. Está bien eso. Es que en realidad sí, estoy de acuerdo. Ellos dos son los que cargan la película de alguna manera. McKenna Grace como una protagonista fantástica. De hecho, esta es una película que me parece que tiene un personaje femenino muy lindo, muy disfrutable. Que me parece Sí, en ciertos aspectos es una película infantil muy linda de ver. Si bien hay alguna parte un poco que me parece que le puede dar miedo a alguien muy chico o algo similar, pero más o menos el registro que tiene me parece que puede ser muy disfrutable para alguien chico y digamos, ese personaje de ella y la actuación de ella cargan con todo eso, con esa novedad, mientras que sí, Paul Rudd, como decís, su personaje es de alguna manera ese fan de los cazafantasmas que hoy le sigue teniendo un cierto recuerdo. Y vende, y me recuerda a mí que lo que te digo, entré como con poca expectativa, pero me sí, hizo recordar un poco todo eso. Me hizo decir, onda, las películas antes se hacían de otra manera. Antes las cosas eran distintas. Y la película trabaja un poco en ese registro. Y hay un momento, yo esto te lo dije ya, pero hay un momento en la película sobre la mitad, que es una escena de acción, una persecución muy sencilla, sí, donde varios elementos entran, como que se alinean y funcionan de una manera que a mí me resultaron me resultaba excelente lo que estaba haciendo la película. Me llevaba otra vez a lo de antes, a ese amor que uno le tiene a los cazafantasmas, desde otro registro y otro lugar muy distinto.
Y me sorprendió encontrarme con eso. Realmente estaba sorprendido yo mismo de lo que estaba logrando la película con tan poco en realidad. Sí, es que en realidad esa debe ser la mejor secuencia de la película, justamente porque algo que me sorprendió muy positivamente es que la película tiene un ritmo que a pesar de que es constante, se permite tomarse su tiempo para llegar a ese tipo de recompensa emocional para el público, ¿no? Esta secuencia me parece que llega ya cuando la película está bastante Ujú. avanzada y permite que se desarrollen las relaciones entre los personajes, que vos comprendas la situación, que vos comprendas lo que pasa por cada uno de ellos, el drama familiar, por ejemplo, que tiene la madre con el abuelo, y también que vos vayas también generándote expectativas sobre, bueno, cómo va a ser este equipo nuevo de cazafantasmas, improvisados en cierta forma, para lograr llegar a ser lo que hacer algo, ¿no? Eso me parece que está muy, muy bien logrado a lo largo de la película. Cómo juega con los tiempos, cómo va generando una expectativa, cómo va generando también un interés muy genuino en el espectador a partir de lo dramático y a partir de lo humano y lo cercano. Sí, en realidad está bien o sea, la expectativa. am, a mí me fue construyendo exactamente una expectativa que me parece importante aclarar, porque si bien yo tenía expectativa de todo lo que termina siendo esta película, incluso en el final, eh, me parece que hasta la mitad es cuando está en el mejor lugar eso, en el mejor balance. Me parece que al final cuando entra en cosas que yo quería que entrara, las que fuera, y están ahí, y me parece que a vos te funcionaron más que a mí, incluso Sí, si no me funcionaron del todo, era algo que no puedo decir que no me guste cuando yo mirando la propia película, mirando y diciendo, ok, esta película va hacia acá, y va específicamente hacia ahí. Quizá no lo hace de la mejor manera, quizá me lo hubiera imaginado de otra, no lo sé. Pero el hecho de que yo mirándola diga, ok, esto va hacia acá y quiero que vaya hacia ahí, me parece que hace, demuestra que trabaja bien la nostalgia. Aclaro que lo de trabajar bien la nostalgia porque he escuchado, de hecho, muchos comentarios que es una película que en realidad se centra solamente en eso, no tiene nada más que eso, se revive de una manera que es como inadecuada, que es todo muy sí. frío, he leído cosas así que realmente puedo entender. Yo sé que fríamente es un reboot, fríamente es, ok, no funcionó este otro remake, vamos a hacer esto. Desde lo frío es eso. Desde la ejecución, no estoy de acuerdo. Comentame más de eso, comentame más de O eso. sea, yo pensé que capaz que habrías leído algo, pero sí, es una película en realidad bastante discutida en el aspecto ¿Mirá? de cómo trabaja esa nostalgia. Quizá, a ver, es muy fácil, quizá para algunos los cazafantasmas no merecen un trato como este, quizá si uno no le tiene cariño no encuentra ese vínculo, pero yo mirándolo fríamente, que si bien me gustan los cazafantasmas, pero no es ni mi franquicia favorita ni nada similar, Sí. me parece que acá hay un... Digo, realmente hay películas que han hecho lo mismo de una forma mucho menor, mucho más fría. Yo no sabía no sabía que la película había sido tan criticada desde ese costado. Yo siempre, lo único, leí muy poco de opiniones y lo que había leído en general siempre había sido muy positivo. Eh, sí, o sea, es como vos decís, ¿no? Me parece que hubieron otras películas que intentaron, o series también, que intentaron meter la nostalgia desde un elemento mucho más Ujú. forzado. Y es lo que te digo, yo creo que la mayor defensa que se puede hacer del legado es justamente que es una película que intenta todo el tiempo desde la honestidad y también desde la mística sumar a ese legado de lo que es Cazafantasmas. O sea, más que nada desde el recuerdo que el público puede tener del producto, antes de lo que es el producto en sí. Porque Los Cazafantasmas no era tanto sobre la mística, sino sobre la química de ellos. Y después el resto de las producciones quisieron apostar a esa mística y no lo lograron. Sí, es que lo que te decía, en realidad un poco, la película en realidad apuesta a algo
que yo en realidad no asocio del todo con Cazafantasmas. Claro, Entonces, claro. el hecho de que me funcione por ese lado y que me descubra a mí mismo, o que lo que te digo, el amor del director, o el vínculo que presenta, o cómo redescubre, el hecho que me dé algo que yo ni siquiera sentía por esta franquicia, me da a mí que hace un buen trabajo. Sí, quizás es Exactamente. manipulador, no lo sé, probablemente lo sea, pero no quiere decir que no funcione. Por momentos sí, me parece que va un paso más allá, o no funciona alguna cosa, o es acelerada en algún aspecto. Sí, que hay problemas, hay faltas de desarrollo. Puedo estar un rato diciendo todo lo que falta, pero el núcleo, ese núcleo cálido, esa verdad que tiene al ejecutar sus elementos, ya dije mil veces, redescubrir, pero es una película que trata sobre redescubrir, y me hizo un poco Sí, redescubrir a mí mismo, como un poco el cariño que le tengo a esa franquicia y a ese cine sí, quizá de antes, porque como te decía, la base de la película, la estructura, el argumento, todo es muy nostálgico y muy anticuado. exactamente, exactamente. Pero todo funciona y también funciona por un elemento que vos decías medio cuando estábamos comenzando a hablar de esta película, el hecho de que sea también un trabajo que es pasar la batuta de un padre a un Ujú. hijo, ¿no? Es un elemento muy central en la película y es también muy central a la hora de hablar de quién es el escritor y director que es Jason Reitman. Un director que siguió una carrera bastante alejada a lo que era el cine del padre, que comenzó, bueno, con una película fantástica como Gracias por Fumar, que también te gusta Sí, sí, mucho. sí, sin duda. No, no, las Después primeras tres siguió son increíbles para mí. exactamente Gracias por Fumar, La joven vida de Juno y Amor sin escalas. Tres películas que las tres compartían un humor muy ácido y situaciones muy emotivas. Eh, o sea, algo que no está muy en sintonía con un cine blockbuster. Y que siguió por ese lado con películas que no fueron tan exitosas ni en lo comercial ni en lo artístico, pero que mantenían igual una cierta identidad independiente y un cierto desenfado independiente. Y acá es incluso una forma de decir, bueno, el hijo toma las riendas del padre, el hijo alcanza un grado de cierta madurez en el negocio, ¿no? Sí, a ver, yo te voy a decir así, solo por esas primeras tres películas que hizo, Jason Reitman me parece un autor y un director superior a lo que fue Ivan Reitman, simplemente porque hace otro cine, se centra en otras cosas y tiene una cierta profundidad de poesía en otras cosas que está. Pero, ahora, vos me decías, Jason Reitman va a ser una cazafantasmas, y pienso y digo, no sé si es la mejor opción, justamente, pensando en cómo trabajaba el Sí, padre, y digo, no sé si puede lograr eso. Por eso en realidad es muy interesante cómo se acerca a todo esto, dada, digamos, la misión de revivir la franquicia, de reencontrarse con ella. ¿Cuál es la decisión que toma? Que me parece muy particular un director que, claro, me parece que él mismo sabe, ok, yo no puedo reconectar todo esto de nuevo, ya quedó probado que no. Lo voy a tomar desde donde yo lo veo, desde como yo lo veo, y me parece que eso es muy notorio. Y quizá ese dato tan sencillo es lo que a mí me daba esa sinceridad. Pero está ahí, me parece que está en la propia película. es que hay una gran identidad en detalles nostálgicos que aparte, cuando uno ve la película y cuando uno la ve con público, se da cuenta que funcionan, ¿no? Todo me parece que habla de una honestidad emocional que es lo que le da el pase libre a todo el elemento nostálgico, que por supuesto es una manera de adaptarse a lo que vende en la época. Pero no me parece que sea falso. Yo compro eso, compro ese elemento dentro de esta película. Claro, O justamente por esa conexión emocional lograda y honesta. claro, claro. Es que incluso, es lo que te digo, incluso cuando hay partes que a mí no me funcionan o que se exceden, puedo incluso ver la intención real. Y por hablar de algún aspecto, no sé, porque me acordaba ahora, pensando un poco en lo que eran las pelis de antes, de Cazafantasmas, igual hay aspectos acá que están presentes. Se Sí, acomodan para lo que es esta película,
Como puede ser, bueno, lo bizarro de cómo son los fantasmas, los momentos algo aleatorios, o hay un momento muy particular que, bueno, recrea de alguna manera partes de la primera película y de alguna manera es como que se ven muy, muy, muy absurdos, eran elementos muy de cine de Sí, los 80. Y después sí. partes donde hay, por ejemplo, efectos prácticos o se centra en sí, tiene efectos visuales digitales, lindos, como todo, pero hay, Muy hay, lindo. hay momentos donde se alude a efectos prácticos y monstruos hechos con hechos real en el set, que incluso viendo que son falsos, es como que funcionan y le dan un gusto tan distinto a todo esto. Que me resulta genial. De hecho, toda la escena, que hay una escena en un supermercado muy moderno con Paul Rudd, Sí. que donde entra uno de esos efectos prácticos de la nada, que es como que se escapó de las películas viejas, y es como extraño verlo ahí. Y es como que claro, Curioso, el choque de sí. lo moderno con lo viejo, Con lo viejo está muy bien claro, integrado. está muy bien integrado y funciona, y me resulta humorístico o me hace sonreír desde ese lugar solo. Y son esos detalles sencillos que no son, si bien la película tiene mucho de señalar, ah, mirá, ¿te acordás de esto? Ah, mirá qué icónico que es esto, pero lo aplica Sí, desde otro lado que para mí es mucho mejor que otras cantidades de películas donde realmente alguien se para, señala con el dedo y dice, mira, esto estaba en otra película antes. Me parece que es un poco mejor que eso, la película. sí, es más que una mera cartarata de referencias, sino que sabe muy bien cómo utilizarlas, también cómo ser una suerte de reboot, porque la situación final, en cierta forma, es también muy similar al final de Los Cazafantasmas uno, pero funciona. Funciona dentro de lo que quiere ser y lo que quiere mostrar. Sí, en realidad por redondear un poco la película, está bien, el final es como que de alguna manera me hace pensar y decir. Creo que ahí está la definición de qué tan fría es esta película o no. En el decidir si es realmente un reboot o simplemente es un. Ok, vamos. Claro, un Homenaje, homenaje. Ok, vamos a olvidarnos de esto. Vamos a asumir que no vamos a poder volver a recrear esto. Así que vamos a hacer un homenaje y vamos a dejar las cosas por acá. Me parece que en muchos aspectos esta película puede verse de esa manera. Y la película me parece que quiere sí, que se la vea de esa manera. Dice, no podemos hacer un remake y hasta acá llegamos. Dice eso. Pero en el medio también tiene argumentos para decir, podemos recrear esto con ciertos personajes. Y me parece que todo el argumento con los niños y cómo redescubren y cómo hacen y esa parte de descubrimiento es como que tiene un cierto argumento para decir, ok, podríamos continuar con estos personajes. Entonces es como raro, me parece una película que dice, ok, hasta acá llegamos y a su vez argumenta que se podría continuar. Pero si lo miro fríamente, quizá tendría que terminar, como decís vos, una película más allá de secuela, más allá de reboot, más allá de remake, simplemente una película homenaje, sí, que hace muy bien y cierra muy bien todo. que lo hace muy bien, sin dudas. Entonces, Seba, ¿sí o no a El Legado? Para mí es un sí, creo que quizás es un sí menos entusiasta, estoy menos entusiasmado que vos, porque vos todos los extremos, yo sé porque me lo dijiste, porque eso ya entra en terreno de spoiler si no quiero, pero todos los extremos que a mí me parece que son un poquito de más, vos estabas fascinado al respecto, pero te los puedo Sí, respetar, pero no por eso no deja de ser, me parece que es una película que es un pero sí. están bien integrados, o sea, hay situaciones de fanservice, pero que están muy bien puestas en la película, están Podrían, muy bien podrían insertadas ser, y están muy bien podrían ser mucho ejecutadas. peor, estoy de acuerdo, podrían ser muchísimo Podrían ser peor, mucho más sin gratuitas. duda. Podría, yo creo que el elemento, o sea, las apariciones que van ocurriendo y eso, podrían haberse dado de otra manera, que tal vez podría haber sido más Ujú. orgánica y no tan para motivar la sorpresa, pero es cierto que están, de todas formas, funcionan bien dentro del organismo general de la película. Está bien, es cierto, es cierto. Es lo que te digo. Es un Y sí un está- poco menos tu llamado que vos, pero un sí sin duda, muy sólido. Exactamente. Y como vos decís también, para mí es un sí entusiasta. Creo que es una película que funciona muy bien, no solo como una continuación, sino también como una comedia familiar que va a servir para inspirar a los niños también a descubrir lo que era un cine un poco más viejo, Ujú. ¿no? Ojalá
los niños salgan de ver esta película y digan, vamos a ver los Cazafantasmas. Ojalá, ojalá. Y al menos que descubran otro cine, ya que les guste o no es otra cosa, al menos van a tener siempre el legado para decir, bien, al menos me quedo con esto. Pero cierto, al menos que vayan y la vean. Es cierto, está bien eso. Eso es válido. Más que seguir adelante, mirar un poquito para atrás. Bueno, Seba, podemos dar por finalizada otra edición del podcast. En el próximo capítulo vamos a hablar también, vamos a seguir en la línea de películas importantes y relevantes para la taquilla. Y en esta oportunidad, una película bastante esperada también para lo que puede ser sonado en premios. Va a ser La Casa Gucci, la última película de Ridley Scott con un elenco de lujo. Adam Driver, Lady Gaga, Al Pacino, Jeremy Irons y Jared Leto. Sí, sí, tengo muchas ganas de hablar de ella porque además tenemos, acabamos de empezar el podcast, tenemos algunos episodios, pero no tenemos tantos. Y qué gracioso que ya vamos a volver a hablar de Ridley Scott en el cine. Sí. Es como alguien particular, ya es el invitado de lujo ya acá. es un elemento que te dice mucho de lo que es la película y de lo que es el director también. Sin duda. Pero entonces sí, tengo ganas de volver a hablar de Ridley Scott desde otro lado muy distinto que cuando hablamos del último duelo. Sí, así que es otra exactamente, es otra cosa. Así que, bueno, Seba, decinos nuevamente dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en cine en uy.com y si no en Cine Explicado en YouTube. Perfecto, a mí me pueden encontrar como siempre en La Vida en un Cine y también en ganizo.uy. Así que si te parece, Seba, cerramos esta edición de Sí o No. Hasta la próxima cuando hablemos de La Casa Gucci. No se lo pierdan, ¿eh? Nos vemos.